Mm. Hola, Alex. Bueno, a ver, no los voy a aburrir, pero básicamente lo que les dije ayer, me tengo que hacer estudios de salud porque no vengo bien. No sé qué me pasa, que me estoy enfermando todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, Recuerdo que en el pasado también tuve dos maestros antes que se enfermaban todo el tiempo. No sé si es un patrón común, si es mi salud, que me tengo que cuidar más, no lo sé, pero me pasa mucho cuando atiendo por privado a las personas en consultoría privada. Es sobre todo ahí. Los satsangas no me cuestan para nada, es como que va solo. Pero cuando tengo que atender personas uno por privado y estoy mucho tiempo con las personas y después mucho tiempo respondiendo preguntas y después la energía para las reuniones, no sé por qué termino como si me hubiera atropellado un tren, un camión de elefante. Pero no sé por qué, la verdad, porque yo me siento bien cuando lo hago, no me siento mal, pero es después que mi cuerpo se cansa, se cansa. Y recuerdo que dos maestros que estuve en el pasado también se enfermaban muy seguido. O sea, ellos estaban bien, pero se enfermaban. Ellos estaban bien de ánimo, pero se enfermaban todo el tiempo. Sí, es algo, yo siento que es bastante energético y también es cansancio acumulado, no sé. No sé, y miren que trato de comer bien, trato de ir a caminar, hacer un poco de ejercicio, pero bueno, es la vida. Vamos a ver qué pasa. Por ahora tengo un cuerpo joven, pero bueno, si sigo así, no me siento joven. Aunque soy joven, no me siento joven, me siento vieja, me siento una señora mayor, internamente. Bueno, a ver, dicho todo esto, em, bueno, hoy les quería hablar un poco, vamos a hacer preguntas y respuestas, pero les quería hablar un poco acerca de la manifestación, lo que se conoce como manifestación. ¿Qué es esto de manifestación? También no sé si vamos a llegar a tiempo de todo lo que les quiero hablar. También les quería hablar de las tres realidades, ¿m? Las tres realidades. Eh, Laukikavastu, Alaukikavastu, Vastu, son las tres realidades. Concepto del Trikan. La realidad ordinaria o láuquica, la realidad no ordinaria o aláuquica y la realidad mixta, Mishra, o Mishra, mejor dicho, Vastu. Porque todo esto está relacionado con el tema de la manifestación, está relacionado con una pregunta que me había hecho Andoni el otro día, eh, también está relacionado con una pregunta que me hizo, no una pregunta, con algo que me dijo Emiliano por privado el otro día, un texto que me envió. Como que sus preguntas se van relacionando. Entonces tengo que explicarles cosas. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Después hacemos preguntas y respuestas de lo que ustedes quieran, ¿sí? A ver,
En el Tricá se dice que hay tres realidades. ¿Mm? No solo en el Tricá, en muchas tradiciones, en muchas filosofías, pero lo han llamado de distintas maneras. Esperen porque hay algo que está mal acá, en el anclaje, o sea, en la filmación, en la grabación. Ahí está, ahora sí, ahora estamos bien. Bueno, hay tres realidades dentro de esta filosofía. Por un lado está, se divide en tres estratos. La realidad usual, que se llama láukica, que también significa láukica, significa común, usual, terrenal, mundana, etcétera. Vastu, que significa verdad o realidad. Entonces, Laukika Vastu significa la realidad usual, la realidad común, la realidad de todos los días. Bien, por otro lado se encuentra la realidad poco común o inusual, que se denomina aláuquica, que básicamente es no ordinaria, no común, no usual, no mundana. ¿Mm? Y por otro lado están las enseñanzas que corresponden a una realidad mixta, Mishra, Mishra Vastu, que básicamente son enseñanzas no comunes, o sea, no ordinarias, enseñanzas aláuquica, enseñanzas inusuales, que fueron tergiversadas a lo largo de los años y se han convertido en enseñanzas láuquicas, ¿no? O sea, pertenecientes a la realidad común. Por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo, la realidad usual, la realidad ordinaria, láuquica, está compuesta por todo lo que está dentro del ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Ya sea, por ejemplo, religión, política, cultura, sociedad, modas, tendencias, cuestiones, no sé, sociales, culturales, la familia, el deporte, son todas las cosas de la vida común, de la vida ordinaria. Son todas las influencias que recibimos de la vida ordinaria. Bien. Por otro lado están las influencias que recibimos de la realidad no usual, o sea, de la realidad no ordinaria, que son básicamente las enseñanzas sagradas. ¿Mm? Las enseñanzas netamente espirituales, que tienen que atañen al espíritu, que atañen al reino de Dios o al ser, ¿Mm? A la conciencia absoluta. Todas estas enseñanzas sacras, sagradas, se encuentran en el plano aláuquica, porque son no ordinarias, no usuales, y sirven al propósito de despertar a los seres humanos, a su realidad divina. Y luego hay enseñanzas o influencias que pertenecen a una realidad mixta, que como les dije recién, son enseñanzas que antes pertenecían a esa realidad inusual o poco común, ¿m?
que se tergiversaron a lo largo de los años y se han convertido en religión, en dogmas, en doctrinas, pero porque han sido tergiversadas, ¿sí? Como en el caso de muchas religiones, de todas las religiones, básicamente, ¿no? Que han sido en su gran mayoría tergiversadas a lo largo de los años. Bueno, esto es análogo, por ejemplo, dentro de las enseñanzas del Cuarto Camino de Gurdjieff, se habla de lo mismo, ¿no? O sea que por eso digo que están en muchos sistemas. ¿Mm? Cuando se habla de las influencias A, las influencias B y las influencias C, ¿sí? No sé si alguien ha escuchado hablar de esto. Ahora les explico por qué les estoy hablando de todo esto. Está relacionado con todo. Bueno, entonces, cuando uno está despierto a su verdadera naturaleza, cuando uno reconoce el ser, ya sabe quién es, las tres realidades se entremezclan y son lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que no hay problema, que no pasa nada. Está todo entremezclado, pero no pasa nada, no hay problema, ¿sí? Porque todo es un solo sabor. Para la persona que está liberada de la ignorancia, las tres realidades es como un mismo océano. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se puede mover no dualmente en las aguas de las tres realidades, ¿no? Ordinaria, no ordinaria y mixta, mezcla de ordinaria, no ordinaria, y sale ileso, no se confunde más. ¿Qué quiere decir? Que todo, absolutamente todo, está impregnado con el perfume de la conciencia del yo. ¿Qué quiero decir? Que el liberado no hace más diferencias entre divino, no divino, ordinario, no ordinario, espiritual, no espiritual. Bueno, no, porque ya está, porque ya vio que todo es un único ser, navega en las aguas de la masa compacta de conciencia y sale ileso, no pasa nada, no hay problema. Pero las personas que todavía oscilan en el reconocimiento o que están en el camino, todavía esta mezcolanza de realidades los confunde, los retrasa, ¿m? Y los puede llevar abajo, los puede tirar hacia abajo, si están mezclando todo el tiempo estas tres realidades. ¿Por qué? Porque se mezcla todo. Es una mezcolanza bárbara. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo empecé a estudiar tricá, cuando había entrado con mi maestro los primeros años, fue muy al inicio, muy al inicio. Me acuerdo que yo quería, a ver, obviamente, como discípula, quería realmente absorber el conocimiento sagrado en pos de tener realmente un reconocimiento del ser, de verdad, de verdad. Pero al principio, como todavía estaba muy confundida,
y tenía mucho ego, obviamente yo no me daba cuenta de esto. Después me di cuenta. Pero me pasó en un momento que mezclaba shaivismo tricá, pero al mismo tiempo lo mezclaba con conocimientos inferiores. Mm. O sea, con conocimientos que no eran no duales, sino con conocimientos inferiores. Entonces recuerdo que estudiaba tricá y me estaban de alguna forma introyectando conocimiento para poder enseñar espiritualidad el día de mañana, pero espiritualidad real, y al mismo tiempo yo estaba por mi cuenta, los primeros años estaba con tarot, estaba así, raro, estaba con tarot, con astrología, estaba con conocimientos intelectuales, eh, digamos, de la realidad mixta, ¿sí? Conocimientos de psicología, mancias, una mezcla rara, y al mismo tiempo queriendo acceder a la realidad más alta, ¿no? Al conocimiento más alto, que es puramente no dual. Entonces tenía un lío en mi cabeza porque por un lado estaba mi ego con todas esas tendencias intelectuales, ¿no? Y de querer formarme en un montón de cosas, y al mismo tiempo estaba este llamado de estas influencias divinas que me llamaban para unirme a eso, digamos, que estaba en un estrato superior, en un nivel superior. Pero es como que yo me quería mover en los dos mundos. Y no podía, o sea, después de un tiempo de intentarlo, de intentar moverme en las aguas duales y en las aguas no duales, es como que después me di cuenta que no podía todo, porque porque unas tenían que ver con el individuo limitado, con el yo, y las otras, las no usuales, las no duales, pertenecen, mejor dicho, al reino de Paravairava, de Dios, lo absoluto. Por eso en la Biblia se dice, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Vieron que hay una frase que dice eso? Denle al César lo que es del César y lo que es de Dios, ¿no? A Dios lo que es de Dios. Significa que hay cosas que pertenecen a la realidad cotidiana, mundana, ¿m? Hay cosas que pertenecen a una realidad mixta y hay cosas que pertenecen a una realidad suprema. Bueno, estas enseñanzas, obviamente, pertenecen a la realidad suprema porque buscan conducirnos al estado, o sea, a la experiencia de lo que realmente somos como la totalidad. Entonces, si todo el tiempo lo mezclamos con cosas que pertenecen a estadios inferiores, es como que se mezcla la energía, ¿no? Entonces, es para que ustedes en su vida cotidiana aprendan a diferenciar qué tipo de influencias están consumiendo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, no tiene nada de malo que lo hagan, pero yo para que ustedes sean conscientes de lo que están consumiendo. Todo lo que sean libros eruditos, ¿no? Cosas eruditivas de filósofos intelectuales,
o libros escritos por seres dormidos, que solamente son intelectuales, por ejemplo, eso obviamente no pertenece a la realidad C, a la áuquica. No, eso es mixta u ordinaria. Se puede mover entre mixta, una mezcla u ordinaria, ¿sí? Por ejemplo, si están leyendo un libro de filosofía oriental, por ejemplo, pero escrito por una persona dormida, eso no es aláuquica, no, porque no es C, no es aláuquica, no es no dual, porque está escrito por personas dormidas. Llega al intelecto, nada más va al plano del intelecto. ¿Vieron? Como cuando ven una conferencia de un intelectual, por ejemplo. ¿Mm? Por ejemplo, no sé, el otro día, no sé, si alguien está leyendo Nietzsche, ¿no? Nietzsche, Sigmund Freud, ¿no? Está leyendo a Freud. Está bien, pero eso no tiene nada que ver con... Eso es otra realidad. Estamos hablando de la realidad mixta u ordinaria, ¿no? Filósofos, pensadores, ¿ok? No estamos hablando de las enseñanzas de Jesús, de Buda, no. Estamos hablando de personas que elaboraron teorías intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que no se mezcle las enseñanzas sagradas de tradiciones que apuntan a tener un verdadero reconocimiento con cosas o enseñanzas de realidades duales o inferiores, ¿sí? Que atañen al individuo, que atañen al yo, a la vida del yo. Entonces, durante el camino, la verdad les digo, la verdad es que se tiene éxito cuando concentran toda su energía en la realidad superior, o sea, en influencias C, o sea, en influencias totalmente no duales, ágamas, escrituras reveladas, no dualidad, no dualidad. Es que así se tiene éxito. Si su energía está, si están reflexionando en esas enseñanzas. Vuelvo a repetir, para los que están acá, los presentes, que están en Anupaya, que ya no ven diferencia entre mundano, no mundano, y ya están, no sé, en Anupaya, ¿no? Viendo a Shiva en todo. Si ustedes ya están así, si ustedes ya están en Shiva Vyapti, digamos, están con la familia y no hay diferencia, están viendo, no sé, política y ven a Shiva mientras escuchan la conferencia política, están meditando en Shiva y todo es Shiva. Ah, bueno, pero si ustedes están en Anupaya, esto que les estoy diciendo no es para ustedes, porque ese es el estado de, digamos, de Shiva Drishti, de ver a Dios en todo. Si ustedes están así, bueno, perfecto, sigan así. Tienen que ser sinceros con ustedes mismos. Yo les estoy hablando de acuerdo al estadio de cada uno. No sé el estatus. Cada uno está en un estadio diferente. Si hay personas que se quieren asentar en el reconocimiento, pero están todo el día leyendo cuentos de, no sé, Gabriel García Márquez todos los días, y no se van a sentar en el reconocimiento del ser, porque están todo el día leyendo libros de personas dormidas. Quieren la experiencia de Paravairava y están todo el día con, no sé, Harry Potter. Y no,
no conduce, no conduce. No, no, hay que meditar en Yo soy para Bhairava, seriamente, por mucho tiempo. Hay que ser unidireccionales con eso. Se los digo porque me pasó mucho eso. Yo como tenía el ego, el ego de Satí, o sea, tenía tendencias muy intelectualoides, como que yo navegaba en aguas duales y después me iba a lo no dual, pero mucha intelectual y me movía ahí. No, tuve que cortar con todo lo inferior y concentrarme en lo superior, en lo supremo. Sí, me tuve que concentrar 100% en la realidad suprema. Así durante un cierto periodo de tiempo considerable. ¿Sí? No mezclé más, no mezclé más tarot con tricá, con astrología, con psicología, con psicoanálisis, con esto, con lo... Y no, no mezclé más, basta de todo eso y me enfoco en la no dualidad, en las enseñanzas no duales de Paravaira. Bueno, obviamente, cuando ya las enseñanzas no duales, que uno lee una y otra vez, comienzan a hacer efecto, uno de los síntomas que van a sentir es que pueden estar en todos lados y en todas circunstancias sin perder la conciencia de yo soy Shiva. ¿Mm? Así que si ustedes pueden estar en cualquier conversación, con cualquier amigo o amiga, con cualquier persona, manejando cualquier tipo de diálogo, moviéndose en los distintos estratos de la experiencia humana, aún conservando para sus adentros la percepción de todo es Shiva, por ende no hay diferencia en ninguna parte, ah, perfecto, bien, bien, eso es Anupaia. Ahí se están dando cuenta de que las enseñanzas de verdad están comenzando a hacer efecto en ustedes. ¿Mm? Pero tiene que ser real, ¿sí? Tiene que ser real, no algo, una invención. Y se van a dar cuenta de que es real simplemente porque sienten un sentido de expansión y de ausencia de vikalpas y de claridad y de tranquilidad, ya sea que estén hablando de lo que sea, ¿no? De la carrera de autos del otro día, acá en Argentina, una carrera. Están hablando de eso, están hablando del fútbol, y está todo lo mismo. Bueno, pero eso ya es el fruto, ¿vieron? Eso ya es el fruto, el resultado. Es Shiva Vyapti, es ver a Shiva en todo. Pero al principio es necesario que se concentren, que no mezclen todas las realidades, porque hay realidades que alimentan el ego, realidades que alimentan al yo ficticio, y hay realidades que alimentan a su verdadera naturaleza como Paravaira, que alimentan el reconocimiento, que le dan más gasolina, como que combustible a que se produzca de verdad el darse cuenta.
Bueno, entonces el otro día, por ejemplo, esto lo relaciono con dos cosas, ya para terminar con este tema. Brevemente, Emiliano me había enviado un texto que estaba muy bien escrito por él, muy bien escrito. Me preguntó si podía enviarlo al grupo. Lo que pasa es que ese texto, al ser una elaboración intelectual, que no está mal, vuelvo a repetir, que no está mal, sino simplemente que pertenece a un estrato B, por así decir, de enseñanzas intelectuales, yo no quiero subir al grupo nada que tenga que ver con cuestiones eruditivas o de erudición o de estudios comparativos o filosóficos, ni mezclar al tricá con psicología, ni con psicoanálisis, ni con nada de todo eso, porque se les va a hacer un matete en la cabeza. Y nuevamente, es como les dije recién, lo que es del César y lo que es de Dios es de Dios. Les recomiendo no mezclar los ámbitos, ¿sí? Porque si se mezcla todo, es como que no da fruto. Si tienen que hacer una elaboración intelectual por algo en específico, está bien, háganlo, pero no publicar en el grupo cosas que tienen que ver con realidades intermedias, o duales, porque todo lo que les quiero dar, de lo que los quiero alimentar, es de medicina no dual, puramente no dual. Quiero dar siempre el puramente no dual, todo no dual. Bueno, eso por un lado. O sea, que era una elaboración intelectual, que está muy bien, pero pertenece a otro estrato, un estrato intermedio, mm, intelectual. Y lo que buscamos es una verdadera realización, ¿sí? Un verdadero reconocimiento que está más allá de la mente y del intelecto. Por supuesto, los ágamas, que son escrituras reveladas, nos conducen hacia eso, porque son ágamas, son sagrados, son revelados. Pero todo lo que es de elaboración intelectual propia y eso ya no, sí, eso es del individuo. Em, bueno, eso con respecto al grupo, es solamente para que haya una organización, para que se entienda que el grupo en el que estamos es básicamente para las enseñanzas más elevadas, para Dios. Bueno, y por otro lado, muy interesante todo esto, que Andoni el otro día, que no vino hoy, me preguntó acerca de la manifestación, porque él decía que encontraba concordancia entre enseñanzas de el secreto o de la ley de atracción con enseñanzas del tricá, o enseñanzas sagradas. Y me reí mucho, me dio gracia. Una mezcla bárbara. Pero por eso les digo, ¿vieron cómo ustedes piensan que no? Pero tienen todo mezclado adentro. Capaz que ustedes dicen, no, no pasa nada, está todo bien. Tiene una mezcla, Freud, tricá, el secreto, curso está todo mezclado. No. Entonces le dije que se lo iba a explicar, pero no vino. Así que
No sé si expandir una explicación para alguien que no está. Pero no, básicamente para resumir y luego si el viernes viene lo ahondo. Eh, no. Todas las enseñanzas, por ejemplo, de la ley de atracción o del secreto o de enseñanzas metafísicas que tienen que ver con concentrarse de cierta manera para manifestar un cierto tipo de realidad. Todo eso se hace desde el individuo limitado, o sea, desde el ego. O sea, el ego todavía se sabe a sí mismo o se percibe a sí mismo como una realidad, como una entidad separada de la realidad o de la totalidad. Por ende, piensa, cree que por cierta metodología o cierta metodología puede manifestar algo según su deseo, según su voluntad. Bueno, eso sigue siendo obviamente dual. Y no digo que no funciona o que no funcione. Lo que digo es que al no haber una extirpación de la ignorancia real acerca de lo que uno es, sino que uno se sigue concibiendo a sí mismo como un individuo limitado, por más que la persona cumpla sus deseos terrenales por medio de estas vías, va a seguir en esclavitud. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todavía está presa de la primera contracción, que es el va mala, que es la creencia de yo soy el cuerpo, yo soy un individuo, yo soy el cuerpo, yo soy un individuo. Mientras uno se perciba así, esa es la causa del sufrimiento y de la esclavitud. Por ende, puede obtener el producto de su manifestación, de sus deseos, pero todavía sigue en samsara, preso de la ignorancia acerca de lo que es. Bueno, en cambio, en las escrituras se habla también de que cuando uno se da cuenta de que es Shiva, ciertamente puede manifestar un universo a su medida o algo por el estilo. Hay muchos aforismos que hablan sobre esto. Pero ya no es el individuo limitado. Ya no es el individuo. Es como les digo siempre, es el ser dándose cuenta de su poder. Es cuando el ser se da cuenta de que literalmente está solo con todos sus poderes. Esto es muy sutil y no sé si alguien me va a poder entender. Pero literalmente cuando el ser, cuando Shiva, ustedes, cuando el ser se da cuenta de que está solo con todos sus poderes, ahí sí puede manifestar un universo a su medida porque está más allá de la obstrucción, ¿m?, del yo psicológico.
Es muy complejo este tema. El viernes podré hablar de esto tal vez con más tiempo, pero la realidad es que la persona se da cuenta de que, o sea, la persona trascendió la maquinaria de samskaras. No está presa por esos nudos, por esas limitaciones. Por eso se dice que al ser uno con Shiva, al darse cuenta de que realmente es la conciencia y está más allá de las limitaciones que atañen al individuo limitado, es que se siente libre para manifestar un universo a su medida. Esto es muy sutil, es muy profundo este tema. ¿Mm? Se tiene que elaborar muy bien para que no recaiga en lo que me decía Andoni el otro día, en una visión New Age o algo por el estilo. Como que no se confunda con eso, porque no tiene nada que ver con eso. Simplemente es otro estrato de conciencia. Tiene que ver con acceder a otro estadio, a otro estadio de la experiencia, que no es humano. ¿Mm? Bueno, yo me anoté algunos aforismos que hablan de esto. El viernes, si quieren, lo podemos ahondar. Por ejemplo, el aforismo 21 de la Shiva Sutra Vimarshini habla de esto. El aforismo 17 de la tercera sección. El 36, el 37, el 40, el 41, el 42. Hay un montón de aforismos que hablan de la conciencia creativa, de lo que sucede verdaderamente cuando uno se da cuenta de que es la conciencia y de que está solo, es cuando sucede la expansión, ¿sí? De los tres poderes de Shiva. No los quiero marear con esto ahora, porque sé que algunos son muy nuevos, pero bueno, hay algunos que ya son viejos y puedo hablar de esto. Que es Icha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti. ¿Mm? Bueno, pero es una experiencia. Es que de verdad uno se puede empezar a mover libremente por el universo sin obstrucción. Por más que el cuerpo todavía tenga karma. ¿Mm? Por más que el cuerpo todavía tenga el prarabdha karma, que es el karma de la vida actual, y siga con predisposiciones o siga enfermándose, en fin, todo lo que atañe al karma del cuerpo, eso va a seguir estando. Pero internamente, al no haber más la confusión de ser un individuo psicológico y al haber extirpado esa ignorancia, es que puede crear sin obstrucción. Pero esto es un tema muy sutil, muy sutil. Lo podemos elaborar el viernes si quieren, ya con la escritura en mano, con la escritura en mano, con el Shiva Sutra Vimarshini en mano, y les voy mostrando los aforismos, pero la idea es que me entiendan, porque a veces siento que si hablo muy alto no me entienden, pero se trata de experiencia esto. Bueno, antes de hacer preguntas y respuestas, entonces,
Hay tres estados, ¿sí? Les digo esto y ya no los abrumo más. Hay tres estados, ¿sí? Por un lado está el estado, dentro del TRICAS se habla de estos tres estratos, ¿sí? Ahora nos ponemos más técnicos. El estado de Maya y su progenie, que básicamente va desde los tatuas 6 a 36. ¿Qué significa esto? Es el estadio de conciencia en el cual nos percibimos como individuos limitados, ¿sí? Básicamente, el estado de Maya y su progenie es el estado de conciencia en el cual todavía nos percibimos como individuos, como seres humanos, como individuos separados de la realidad. ¿Mm? Eso es Maya y su progenie. Si ustedes lo ven en la escalera, en el cuadro de tatuas, ¿sí? Si nos ponemos más técnicos, esos son los tatuas del 6 al 36. ¿Por qué? Porque se encuentran debajo de la primera contracción y está dentro del plano dual. ¿Mm? Todo lo que pertenece a este rango de categorías está en el plano de la dualidad. Duaita. Duaita significa dualidad. Veda, diversidad. Es cuando veo dualidad y diversidad en todas partes y me considero un individuo separado. Bueno, la mayoría de las personas viven en este estado, pensando que son individuos separados de la totalidad. Es la gran contracción del ser supremo, no es una casualidad, no es algo soft, algo liviano, es una gran contracción. Y la gente vive así, pensando que son un ser humano limitado, ¿m? En esclavitud. Bueno, es completamente falso, es completamente falso, pero es una noción tan potente, este Arnavamala, esta contracción, que bueno, se vive de esta manera. Bueno, luego está el estado de Turia, por encima del Arnavamala. Hoy nos ponemos muy técnicos, no se asusten. Pero es para qué, para ponerlo dentro de un esquema. El estado de Turia, en los tatuas 5, 4 y 3. ¿Qué es esto, el estado de Turia? El estado de Turia es el estado del testigo, ¿sí? Es cuando nos damos cuenta de que nosotros somos la conciencia testigo de la manifestación. Ya no somos el cuerpo o el cuerpo-mente. El estado de Turia es cuando nos damos cuenta de que nosotros somos la conciencia testigo de la manifestación. Por ende, el cuerpo y la mente están dentro de la manifestación. Yo no soy el cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente están en la manifestación, son parte de la manifestación. Y en el estado de Turia lo que me doy cuenta es de que soy la conciencia de mi propia manifestación. Por eso se le llama el estado del testigo.
pasa? En este estadio o en este estrato todavía hay universo. Por eso se le llama Dvaita Advaita, ¿vieron? Dvaita Advaita, que significa mezcla de dualidad con no dualidad. Mezcla de dualidad con no dualidad. O Veda Veda, unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. ¿Por qué? Porque todavía veo diversidad, veo el universo, soy consciente de que soy la conciencia del universo, por ende todavía hay dos, pero no se ven como entidades separadas, sino que están unidas entre sí. La conciencia es distinta del universo, pero no están separadas entre sí. Bueno, este es el estadio, el estado de Turia, es el estadio en el cual se describe en las escrituras que el gran yogi, que el yogi, o sea, que la persona, que ustedes, que son Shiva, en el estado de Turia es cuando pueden crear sin obstrucción. Es desde Turia que uno puede empezar a crear más allá de las limitaciones del individuo limitado. Este tema es muy interesante, necesito más horas para hablar de esto. En Turia, como uno se reconoce como la conciencia de su propia manifestación, puede crear sin la obstrucción del yo psicológico. ¿Mm? Sí, por eso hay un aforismo, por ejemplo, que dice en el aforismo 17, hoy no los voy a abrumar con esto, quizás el viernes vamos a leer bien, pero solamente uno, que dice, este mismo yogui liberado puede producir cualquier tipo de forma o de escenario, de acuerdo con la medida o aspecto de la conciencia creativa, que es su asana o asiento. Ese mismo yogui liberado o ese mismo ser que está reconociéndose como la conciencia en el estado de Turia, puede realmente manifestar cualquier tipo de forma o de escenario en la medida de la conciencia creativa, que es su asana, o sea, que es su asiento. Es una forma poética de decir que es la conciencia en la cual él reposa. O sea, ya no está más identificado con un individuo limitado. Se reconoce a sí mismo como la conciencia. Y la conciencia es libre de obstrucciones. No hay obstrucciones para la conciencia. Por eso otro nombre para la conciencia es arodhya, el arodhya o el sin obstáculos. Se dice que la conciencia es arodhya o sin obstáculos porque todos los obstáculos son conciencia. Pero bueno, se requiere gracia para darse cuenta de esto, de que realmente uno está solo, de verdad, y de que todo es la conciencia. Cuando uno se da cuenta de eso, se produce el despliegue de los poderes de la conciencia. Uno puede crear sin obstrucciones, puede conocer sin obstrucciones,
puede desear sin obstrucciones. No tiene nada que ver con el individuo limitado, es otra cosa. Bueno, ya lo vamos a ahondar esto. Esperen porque les estaba hablando de otra cosa recién. Entonces, en el estado de Turia, uno puede manifestar un universo a su medida porque todavía hay dos. Está el yo y el universo, aunque no se ven como entidades separadas entre sí. ¿Mm? Pero se sabe que uno es la conciencia de su manifestación. Y en Turiyatita, y ya para terminar, en Turiyatita, ahí básicamente, ahí no hay universo. ¿Qué quiere decir esto? No es que no hay universo, es que no hay dos. ¿Mm? Solo hay un único ser, que es Paravaira. Por ende, no se puede decir que hay conciencia de la manifestación o conciencia del universo. No, ya no hay conciencia de. Es plena no dualidad. Sí, por eso se le llama Advaita. Advaita significa no dualidad. O Aveda, Aveda, unidad. Unidad plena, no dualidad plena. Ok, básicamente en Turiatita no, por eso dicen que dura poco, porque en ese estado uno no, uno es uno con la creación. No hay diferencia entre yo y la creación, entre Dios y la creación. No hay diferencia. Hay solo un único ser, que es todo. Por eso es que en ese estado uno no ve una creación, no ve nada. Pero bueno, esto es una experiencia, no es algo intelectual. ¿Mm? En ese estadio no se puede hablar de crear nada ni de manifestar nada porque no hay dos, solo hay un único ser. O sea, el yo y la creación son uno y lo mismo. Por eso se dice que no hay universo. Bueno, estos son el Tatua uno y 2, Shiva Shakti, o Paravaira, es lo mismo. Uno y 2, 0 o 37, es lo mismo, ¿sí? Es el estado supremo. Ok. Después de esto que les estoy hablando, de este reconocimiento, y ahí ya se dan cuenta de que todos los estados son supremos, de que, de que todos los estados, de que toda de la escalera de tatuas es su propio cuerpo, ¿m? De que no importa si están en dualidad o no dualidad o mezcla de dualidad con no dualidad, es todo lo mismo. Bueno, es lo que les decía al principio, ahí ya, bueno, ahí ya es liberación, es reconocimiento. Cuando se dan cuenta de que literalmente de que no importa en qué estado se encuentren, en qué estado de conciencia se encuentren, todos los estados son el estado. Bueno, para darse cuenta de eso realmente tienen que hacer todo el camino que les mencionaba antes, al principio.
de concentrarse en las enseñanzas sagradas y de no mezclar todas las cosas, porque si no, se les va a hacer un matete enorme en la cabeza. Una vez que se tiene el reconocimiento, ahí sí pueden mezclar de todo y no pasa nada, y no se van a confundir más. Pero en el camino los puede llegar a retrasar, a entorpecer, a marear, sí, mezclar tantas cosas, tantas realidades distintas, tantas filosofías distintas, cosas distintas, los puede marear. Entonces, ya, no, ya hacemos preguntas. Desde el estadio de Maya y su progenie no se puede crear, porque estamos todo el tiempo limitados al yo. Podemos crear cosas, pero vamos a repetir todo el tiempo en base a nuestras tendencias, en base a nuestra maquinaria de samskaras. Es como que no vamos a crear nada nuevo, estamos repitiendo patrones todo el tiempo. Desde el estado de Turia, cuando me doy cuenta de que soy conciencia y no una mente, no un yo psicológico, ahí sí se puede crear sin obstrucción, porque ya no estoy mediado por las tendencias. Es la conciencia misma manifestándose. No hay un ego ahí, no hay un yo hacedor. Es la conciencia misma manifestando. Bueno, y desde el estado de Turiyatita tampoco se puede crear, porque en Turiyatita no hay dos, no hay creación, no hay yo y creación, no hay nada de todo eso. Hay la realización de un único ser. Por eso es que dura instantes, uno no se puede quedar ahí toda la vida, tiene que descender en algún momento. Bueno, y después reposa en Turia y sabiendo que es el ser de todo y que está solo y fin, y se terminó ahí. Y chim pum, fin del cuento, fin de la obra. Mm. El cuerpo sigue teniendo prarabdha karma, el karma de la vida actual, le siguen pasando cosas, pero es al cuerpo nada más, al cuerpo. Esa persona es libre internamente, es libre internamente. Sabe que no es un yo psicológico, un yo separado, tiene nada que ver con todo eso. Bueno, pero todo esto es experiencia, ¿sí? No es una teoría intelectual, es algo que se vive. Es una experiencia real, de realización o de reconocimiento. Así que si quieren el viernes, si tenemos tiempo y si tienen ganas, ahondamos en estos aforismos que hablan sobre la manifestación. O sea, sobre la manifestación desde la conciencia creativa y no desde el individuo limitado, sino desde la conciencia de yo soy Shiva. Desde la conciencia de yo soy Shiva o desde la conciencia de ser conciencia, de ser la conciencia, desde ese estadio ahí sí se puede crear sin obstrucción. ¿Mm? Y esto está en las escrituras. En fin, así que es muy interesante.
muy interesante y estaría bueno poder dedicar un satsang a hablar de esto porque no alcanza sino el tiempo. Es como muy profundo para dedicarle unos minutos nada más. ¿Mm? Bueno, pero si lo quieren ir leyendo, les digo los aforismos, ¿sí? Así ustedes lo van leyendo en sus casas. Y ahora hacemos preguntas. Por ejemplo, en la Shiva Sutra Vimarshini, en la sección uno, el aforismo 21 habla de esto. ¿Mm? Aforismo 21. En la sección 3, el aforismo 17, el 36, el 37, el 40, el 41 y el 42 hablan de esto. ¿Mm? Bueno, vayan leyendo de a poco y me van contando. Los que se tiene de a poco va a ir expandiendo su punto de vista. ¿Mm? De contraído a no limitado. De soy Nara, un individuo, Nara, a soy la conciencia, soy la conciencia. Pero de verdad se va haciendo solo por medio de la gracia. Les va a pasar que va a haber debería haber una disminución, yo lo de debería, es lo ideal, depende de la gracia, ¿no? Pero una disminución en la cantidad de vikalpas, momentos en los cuales, por ejemplo, se despiertan a la mañana, abren la ventana y se dan cuenta de que toda esta es su manifestación. Acá en Argentina ahora es otoño, estamos en pleno otoño. Bueno, tienen que ir caminando por la calle, viendo las hojas del otoño caer de los árboles y se tienen que dar cuenta de que es su proyección. Bueno, ahí están en Turia. O sea, cuando se están dando cuenta, sin vicalpas, sin pensamientos, de que todo esto es su propia manifestación, su propia proyección, bueno, esos que están en Turia. ¿Mm? Ahí no hay obstrucciones. Ahí no hay obstrucción de ningún yo limitado, de ningún yo psicológico. Ahí son libres. Ya no hay más esclavitud ahí. En Turia no hay esclavitud. Bueno, para esto se necesita únicamente gracia y conocimiento. Gracia y conocimiento. Gracia y conocimiento. Nada más. Y sinceridad en su corazón, por supuesto. Número uno. Pero es su naturaleza, es lo que ustedes son. Bueno, espero que alguien me haya entendido algo o capaz que me han intuido. Capaz que no me han entendido, pero algo me han intuido. Vamos al baño y hacemos preguntas y respuestas. Sí, ahí ven.
Bueno, perdonen por hablar tanto hoy. A ver, ¿quiénes están? Antonio, Sofía, Luis, Esteban, Gonzalo, Emiliano, Tino. Perdonen a los que son nuevos. A los nuevos, discúlpenme. Pero bueno, ya el viernes, si podemos profundizar en este tema, estaría bueno porque les va a servir conocer esto. Acá tengo ¿Ustedes tienen este libro impreso? ¿Lo tienen? ¿Este? Emiliano, ¿vos lo tenés? Shiva Sutra y Margini. Em, yo tengo la costumbre de leer todo digital. Ah, bueno, bueno, perfecto. Tengo la comodidad y la... me gusta mucho leer digitalmente, porque lo leo en todos lados, en el trabajo, en el transporte, en todos lados. Ah, bueno, genial. Si no te Sí, hace mal a los ojos, está perfecto. Yo soy todo lo no. contrario. No. Bueno, a ver. Bueno, Grace, está bien, nos vemos. Bueno, a ver, preguntas de lo que quieran. ¿Puedo? Sí. Ah, me estés a ti. Mira, me ha gustado mucho la explicación sobre los tactuas, porque aunque, bueno, pues yo los tengo aquí muy impresos todos, Ujú. eh, el relacionarlos con Turilla y Turiyatita me ha abierto un poco ¿no? Pero si entramos en los tautoas, los puros, ¿no? Los de el uno, el 2, el 3 y el 4. Y el Por 5. ejemplo, el uno y el 2 que pone Shiva Shakti, ahí Ujú. todavía hay dualidad, En realidad no, no, no. porque más, o sea, perdón, eso sería Turiyatita, ¿no? Ahí, estaríamos, Mm. pero ¿habría otro superior o se termina ahí? No, Ahí. no, no, se termina ahí. A ver, ustedes piensen que todas estas categorizaciones son para desplegar un conocimiento, ¿no? Filosófico. La idea es tener la experiencia y despojarse de todas Ya, estas teorías, de los ya, ya. tatuas y todo esto. Sí, porque en realidad es un estado de conciencia, no es un número, no es un tatua, no existe eso en realidad. Lo que existen son niveles de reconocimiento de la conciencia, como lo que realmente es. ¿M? Es como niveles de pratyabhijá, niveles de reconocimiento. A mayor reconocimiento de soy conciencia, se van accediendo, valga la redundancia, a estadios superiores de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor desidentificación del yo limitado, mayor realización como el ser de todo. ¿Mm? Entonces, lo de los tatuas es solamente un esquema, ¿sí? No te aferres a eso. Es solamente para tu intelecto, pero no te aferres porque no sirve de nada aferrarse. Lo que sí te puedo decir para responder a tu pregunta es que se dice que el estado de Turia comienzan los tatuas 5, 4 y 3 por encima del Arnava Mala, que es la primera contracción. 5, 4 y 3 ya es el estado de Turia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como les decía antes, todavía hay yo y el universo. ¿Mm? Se ven como entidades distintas, pero no están separadas entre sí.
Por ende es una mezcla de dualidad con no dualidad, porque se ve que el yo y la manifestación está hecho de lo mismo, está hecho de un único ser, pero todavía son dos, que interactúan entre sí. Bien, eso es Turia, y es una mezcla de dualidad y no dualidad, o Dvaita Advaita, unidad en la diversidad. Bueno, eso es Turia. Y después se dice que uno y dos es Turiyatita, porque como Shiva y Shakti son uno y lo mismo, o sea, como el ser y su poder en realidad son una única realidad, se consideran como uno. Es algo explicado por el Tricá, no, tampoco te mates entendiéndolo, pero básicamente, como Shiva y Shakti componen una única realidad, son uno y lo mismo, Shiva y Shakti. ¿Mm? Yo soy conciencia y autoconciencia. Son dos principios inseparables, el ser y su poder. Son dos principios inseparables. Se los divide únicamente para estudiarlos, pero en realidad la conciencia es autoconsciente y es uno y lo mismo. El ser y su poder son inseparables. Vos sos inseparable de tu poder. Bueno, por eso se dice que uno y dos es Turiyatita, y si no le querés decir uno y dos, también se le puede decir cero o 37. Tenés muchas formas dentro del Trika hay muchas formas de categorizar el estado de Turiyatita. ¿Por qué 37? Porque es todos los tatuas. Como los tatuas son 36, algunos eruditos dicen que se le puede decir el estado 037 porque está más allá de todos los tatuas, o porque es todos los tatuas. ¿Mm? Sí. Pero para no marearte, del 6 al 36, Maya y su progenie. 5, 4 y 3, Turia. 1 y 2, Turiatita. ¿Mm? Sí, bueno. Pero esto es para tu intelectualidad. Por favor, no se agarren de esto, porque en la vida real ustedes no van a ver ningún tatua. No es que de repente les va a aparecer el número 4, van a decir, oh, estoy en, no sé, Yudavidiá. No, no va a pasar nada de todo eso. Son categorizaciones de una doctrina, de una filosofía. No lo intelectualizan, ¿sí? Son estadios de conciencia, experienciales, se experimentan. Sí. Es muy importante que entiendan esto, porque si no, se intelectualiza todo sobremanera y no es para eso. Es solamente un mapa, como para que ustedes tengan un mapa de referencia, nada más. Porque si algún día se encuentran en un estado distinto o no ordinario de conciencia, ahí van a decir, estoy en Turia. Como que la mente se va a tranquilizar porque lo va a entender, está categorizado, está escrito, entonces lo comprende y se queda tranquila la mente. Pero es para el intelecto, es para darle un asiento al intelecto. Pero no es para que ¿cómo explicar? Se aferren a eso, porque es un concepto en realidad. Estamos hablando de estadios de conciencia, estratos, mejor dicho, estratos de conciencia.
Claro, no es que les va a aparecer un número 3 ahí en la mente, van a decir, estoy en Sadashiva, el 3 ahí. No pasa eso, no existe. No son peldaños de una escalera, son niveles de reconocimiento del ser. Bueno, a ver, ¿quién más? Preguntas de todo tipo, ¿eh? Podemos hablar de otra cosa, a ver. Podemos bajar, me pueden preguntar otra cosa si quieren. Más mundana, más normal, más normal, de todos los días. O cuéntenme, no sé qué vienen haciendo, si hacen alguna práctica, alguna técnica, si se relajaron, si están viviendo naturalmente, qué están haciendo, qué están leyendo, qué están practicando. Magia negra, rituales. Sí, Emiliano. Eh, a mí lo que me está pasando eh, es que encaro las escrituras, los ágamas, y me acuerdo que cuando lo encaré al principio, hace un par de meses atrás, cuando yo veía en diferido las clases que usted había subido a YouTube, que fue lo que me precipitó a pertenecer acá al Satsanga, ya era críptico, no lograba entenderlo. Capaz que estaba 1 hora o 2 horas tratando de masticar un mismo aforismo. Pero hoy en día em, lo que me pasa es que me agarra como una especie de electricidad o no sé, como una especie de calma. Mismo ahora en el satsanga, cuando usted estaba hablando, em, me quedo, me quedo quieto, pero es como que en un momento sentí como empezó a vibrar todo. De hecho, ahora tengo todavía la sensación de piel de gallina. Siento, fue automático, no había estado, es como un estado de trance. Ahora, y acá viene la pregunta, lo que está también pasando es que si bien accedo a esos estados, es como que hay mecanismos internos del ego que quizás después al otro día me llevan al otro extremo, me llevan a la densidad, a la invasión de Vicalpas. Y quizás lo se pueda mermar con alguna práctica, con algún upaya, pero es un estado de oscilación bastante, parece una montaña rusa lo que estoy viviendo en estos momentos. Sí, entiendo. Bueno, a ver. em, Hay una parte de nosotros que no quiere despertar. Yo sé que todos me van a decir, sí, yo quiero despertar, obvio, es todo mi ser. Bueno, no, no es así, no. Hay una parte de nosotros que no quiere, que está en contra de todo esto. Porque el ego es el sentido de supervivencia y, y no quiere. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo a dejar de existir como ego
y tiene miedo de la totalidad. Tiene miedo de la totalidad. Entonces es normal que haya resistencias. Es normal, porque a Shiva le encanta su película. A Shiva está enamorado de su manifestación, de su creación, de todo lo que inventó. Se introdujo de tal manera en la película que está enamorado de la película y no quiere despertar a la realidad de lo que la película es. Eh, Porque es una experiencia masiva que cambia completamente nuestra percepción de la realidad. Entonces, hay una parte en Emiliano, al igual que en todos nosotros durante el camino, que tiene resistencias y que van a ir en contra de tu liberación. Tenés que saber esto y está bueno que te lo diga, por más que vos ya lo sepas, o que sea algo, digamos, que se puede sospechar, porque hay que ser consciente de que hay partes en nosotros que no quieren esto, que no quieren el reconocimiento del ser. Quieren seguir vivitos y coleando en la película por siempre, y para siempre en el resto de la eternidad. Y no tiene nada de malo, porque quiero que sepan que cuando se reconoce el ser, no se acaba la película. No es que se acaba la película y se baja la pantalla, es como un blackout y se terminó, ¿no? Es una proyección. No, no. Ahí comienza el verdadero disfrute en la película, la verdadera felicidad en la película. Por eso no se preocupen, porque en realidad no hay nada que perder. ¿Mm? O sea, solamente lo que se pierde es la ignorancia acerca de lo que ustedes son. Pero nada en la película se pierde. O sea, si son abogados, no sé, son escritores, van a seguir siendo escritores. Si tienen hijos, van a seguir teniendo hijos. Si tienen esposa, y bueno, van a seguir teniendo esposa. Bueno, lo que sea. Nada en la película se pierde. Lo que se pierde es la ignorancia acerca de lo que ustedes son. Pero para llegar a eso, es masivo. ¿Qué quiero decir? Que hay miedo por parte del ego y resistencias. Es normal, porque el ego solamente se conoce a sí mismo como un yo chiquito, como un yo separado. Y las escrituras te dicen una y otra vez, que vos sos Vairava, que vos sos para Vairava. Entonces, tiene un efecto tan fuerte, tan potente, que llega a un punto que vos la lees y se produce la identificación con Paravairava y el yo limitado desaparece. Entonces es chocante para el ego, por eso es que se resiste. Así que es normal lo que te pasa y es el camino. O sea, a todos nos pasó eso, o de repente de tener que dejar de leer una escritura porque ya nos estaba dando mucho vértigo, por ejemplo. ¿No? Pasó, ¿no? Nos pasó como dejar de leer una escritura porque nos dio vértigo, o dejar de meditar también por miedo, por vértigo. Pasa muchas veces eso, como que el ego se asusta. Es como que tiene miedo de que algo se lo coma, de que algo lo fagocite. Es una cosa así, algo extraño. Pero no pasa nada. Creen que hay un mosquito. No pasa nada. No va a pasar nada. Solo se van a dar cuenta de que hay un único ser, que son ustedes mismos, que es para Bhairava y que no hay múltiples seres. No hay individuos separados. Pero es una experiencia. Mm.
Y en relación a lo que me decís de los estados, es normal, normal, son estados. La vibración, el espanda, los movimientos en el cuerpo. Bueno, Esteban, nos vemos pronto. Normal, son estados. Sí. Y a veces se intensifican mucho más. Parte del proceso. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Antes de que se queden dormidos, acá los de España. ¿Alguna pregunta? Nada. O algo que quieran compartir, tal vez no pregunta, algo, una experiencia, algo que les haya pasado. Quitas por todos lados. Bueno. Bueno, nada más. Bueno, si no hay nada más, nos vemos el viernes a las 4, ¿sí? ¿Ok? Y después les comento las novedades de mayo y los cambios en el cronograma, así ya se organizan con los horarios. ¿M? Y les cuento Te las pido el novedades. viernes, ¿Qué, el viernes, hola, hola, profundizar el viernes sobre lo que decías de teoría y el estado creativo. de Turia y el Estado Creativo. Bueno, bueno, a pedido de Gonzalo. Perdón, no los quería aburrir el viernes, pero Gonzalo pidió esto. Les iba a decir de hacer directamente preguntas y respuestas, pero Gonzalo quiere ahondar en esto. Por Bueno, favor. veo, bueno, dale. Hacemos las dos cosas y damos con el tiempo. Bueno, está bien. Bueno, ¿seguros? Nada más. Marco, nada. ¿Seguro? ¿Estás bien? Antonio, ¿estás bien? Sí, ¿estás bien? Hoy soñé con vos, Antonio. Soñé con vos, soñé con Luis, soñé con Ariadna y con Cristina. Soñé con los cuatro. Después les cuento el sueño que tuve. Bueno, ¿algo más? Nada.
Sofía, ¿estás bien? Bueno, nos vemos el viernes a las 4, ¿sí? Ah, bueno, Grace, buenísimo. Bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos. Chau, chau.